¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a analizar y os voy a dar también mi opinión sobre ese intercambio entre el Tottenham y el Sevilla que ha hecho que finalmente Bryan Gil ponga rumbo a la Premier League a cambio de 25 millones de euros más la llegada al conjunto hispalense del argentino Eric Lamela. Vamos a repasar todos los puntos de vista, los de ambos equipos y los de ambos jugadores. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos analizando lo que ocurre en el mercado de fichajes, me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like, que os suscribáis y que activéis la campanita para que os llegue la notificación cuando subo vídeo. La primera reflexión va en torno a la diferencia económica, a esa migración de futbolistas de la Liga rumbo a la Premier League por la gran superioridad económica que tiene el campeonato inglés. Es una auténtica pena que un futbolista de estas características, tan divertido de ver, de los que te hacen encender la tele para ver el partido del equipo donde él juega, se marche también a una liga que, bueno, lo está acumulando todo, está acumulando casi todo el talento, y dentro de poco, si esto sigue así, la verdad es que la diferencia de calidad, que ya es importante, sobre todo en esa zona media-baja, podríamos decir, la gran diferencia está aumentando cada vez más por esa superioridad económica de los equipos ingleses. Vamos a conocer un poquito más a ambos futbolistas por si no soléis seguir la Liga Española o si no conocéis a Eric Lamela. Obviamente vamos a comenzar por Bryan Gil, el futbolista español, canterano del Sevilla, tiene 20 años, es zurdo, su posición es la de extremo, jugando a pie natural, llega a cambio de 25 millones de euros más el traspaso de un Eric Lamela al que le faltaba un año de su contrato, suma 3 internacionalidades, estuvo en la 19-20 cedido en el Leganés y en la 20-21 completando una muy buena temporada cedido en un Eibar, donde destacó sin duda y donde se convirtió, como os decía antes, en uno de los futbolistas más divertidos de ver a lo largo de toda la temporada. Una auténtica pena que finalmente el conjunto de Mendilibar descendiese a segunda división. ¿Qué le puede aportar Bryan Gil? ¿Cuáles son las características, las virtudes de este extremo andaluz? Como os decía anteriormente, él es zurdo, es un futbolista de corte clásico, podríamos decir, de los que intenta o de los que brilla jugando a pie natural. Necesita tener libertad, necesita tener mucha confianza, porque él es un futbolista, un regateador, de los que va a encarar una y otra vez, de los que se la va a jugar en una jugada personal, llegando a línea de fondo, intentando marcharse del contrario para meterse en el área o para poner un centro para que sus compañeros esperen en el área y puedan rematar los balones que él pone. Esta es la mejor forma, yo creo, de definir a Bryan Gil. También hay que destacar porque tiene un físico bastante especial, tiene una agilidad diferente. Seguramente si no lo he visto jugar os va a parecer que tiene un físico un poquito raro, un poquito desgarbado para sus condiciones. También es un futbolista que físicamente es muy bueno, sobre todo en cuanto a resistencia, en cuanto a repetición de esfuerzos. Esto creo que es una cosa importante, porque no debería tener problemas para adaptarse al ritmo alto que se suele ver en la Premier League, y además te va a permitir con esa resistencia, con esa repetición de esfuerzos que tiene el futbolista andaluz, poder presionar arriba, poder presionar tras pérdida, algo que en los equipos grandes cada vez es más habitual. Lo que hay que destacar también es que no es un futbolista con una habilidad magnífica para el regate, no es el típico que es capaz de hacer filigranas espectaculares, sino que es más tirando de engaño, de ese cambio de ritmo, porque ahí está su mayor baza en el regate, es esa explosividad en los primeros pasos. Tiene para mí un defecto importante, y es que no lo veo ahora mismo con un físico privilegiado para ser un regateador del nivel Champions, pero esa es mi opinión y la vamos a comentar después. ¿Cuáles son algunos de los defectos de Bryan Gil? Os lo quiero enseñar también con números para que veáis de lo que fue capaz de hacer la temporada pasada para un futbolista que necesita tener muchísimo balón, que necesita que su equipo confíe mucho en él y le dé muchísimas jugadas para que él se la juegue. Teniendo en cuenta todo esto, hay que saber que es un futbolista al que de momento le cuesta sumar cifras, no tiene demasiada incidencia en el marcador pese a todo el juego que absorbe. En la temporada 2021, en 29 encuentros, 26 como titular, 4 goles,
3 asistencias, fue el quinto futbolista que más regates completó con éxito, con un 55%, y fue el séptimo jugador de la primera división española que más centros precisos logró poner a lo largo de toda la temporada. Un jugador que sobre todo yo creo que tiene que crecer en esa faceta porque absorbe mucho juego, necesita tener más incidencia en el resultado, sumando goles, sumando asistencias, provocando penaltis o, bueno, siendo uno de los futbolistas que más participen en los últimos pases cuando la jugada se está decidiendo. Este es uno de los puntos en los que Bryan Gil más tiene que mejorar. Vamos a ver si es capaz de hacerlo en un Tottenham que tiene como objetivo, como es Sevilla, luchar cada temporada por entrar en la Liga de Campeones. ¿Cómo puede encajar en el esquema, en la idea de Nuno Espíritu Santo? También es interesante esto porque el técnico portugués con este fichaje claramente busca un jugador al que darle el balón, al que prácticamente dejarle solo en banda para que él tenga la confianza por parte del equipo y también de su entrenador de encarar una y otra vez llegando a línea de fondo y poniendo centros para que los rematadores puedan batir o intentar batir la portería contraria. El portugués ya ha sido capaz de crear ese contexto para un futbolista como Adama Traoré, que obviamente tiene características físicas muy diferentes a las de Bryan, pero que en el fondo es un jugador parecido porque, como os decía antes, necesita ese espacio, esa libertad para jugarse constantemente el 1 para 1 contra el defensor rival. Por eso yo creo que hay pocas dudas de que Bryan Gil en principio tiene que jugar sí o sí en banda izquierda, teniendo esa zona para brillar, para intentar sacar el máximo partido de sus virtudes y de sus características, de su tipo de juego. Parece que Nuno Espíritu Santo está probando en pretemporada un 4-2-3-1 y un 4-3-3. No tendría problema en principio el futbolista andaluz para adaptarse a esos esquemas. Lo cierto es que parece también que ha dejado atrás el preparador portugués la idea de utilizar una defensa de 5 como venía utilizando porque era básico para él en su etapa anterior en la Premier, en los Wolves. Parece que 4-2-3-1 o 4-3-3 en principio para Bryan no habría ningún problema siempre que se le dé esa banda izquierda. Vamos a ver si va mejorando, si va evolucionando y se convierte también en un jugador capaz de jugar a pierna cambiada. Yo creo que de momento, en estos primeros meses, lo más normal es que jugase en la banda izquierda. Y nos vamos también al otro lado, al otro futbolista que llega en este intercambio, para hablar de Eric Lamela, el futbolista argentino de 29 años, que también es zurdo. Transfermarkt, una web que supongo que conocéis, especialistas en tasar a los jugadores. Se supone que Eric Lamela ahora mismo cuesta 16 millones de euros, pero hay que tener en cuenta su edad y que tan solo le quedaba un año de contrato con el Tottenham. Por lo tanto, yo creo que la operación se podría cerrar, si hubiese que poner números exactos, alrededor de los 32-35 millones de euros. El argentino suma 25 internacionalidades, comenzó en River, pasó a la Roma y después llegó al Tottenham a cambio de 30 millones de euros, si no recuerdo mal, en la temporada 2012-2013 o en ese mercado de fichajes. Un futbolista que viene, yo creo que a cubrir el perfil de un Franco Vázquez, que si no recuerdo mal se ha marchado ya en rumbo a la Serie italiana o a la Serie B, si no me equivoco. Creo que ese mismo estilo de futbolista, que sobre todo le tiene que dar creatividad y un poquito de magia al Sevilla en ese último tercio de campo, donde para mí el conjunto de Julen Lopetegui tiene pues los mayores problemas, sobre todo cuando se enfrenta a grandes equipos. Esa última zona del campo es donde yo creo que tiene un poquito menos de nivel y quedó bastante claro en la última eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund, donde el conjunto hispalense cayó derrotado. Pese a tener mucho dominio del juego, en alguno de los encuentros no encontró esa pegada para batir la portería de su rival. Ahí en esa zona del campo es donde Eric Lamela tiene que aparecer, un futbolista creativo que es capaz de meter un buen último pase, que es un futbolista que tiene buen golpeo de balón sin ser un gran goleador. En principio viene a cubrir, como os decía antes, ese perfil que ya no tiene el Sevilla tras la marcha de Franco Vázquez, aunque obviamente yo creo que viene a tener un papel en principio secundario, porque para esa posición de la media punta, por detrás del delantero, ya parece estar su compatriota el Papu Gómez.
¿Qué defectos tiene Eric Lamela? Sobre todo en cuanto a la regularidad, en cuanto a los problemas físicos. Es un futbolista veterano ya, podríamos decir, aunque no llega a los 30 años, pero que ha tenido muchos problemas físicos a lo largo de su carrera deportiva, sobre todo en el Tottenham, donde a lesiones musculares continuas se le sumó en la temporada 16-17 una lesión muy grave de cadera, le tuvieron que operar, incluso se estuvo hablando de que era posible que tuviese que abandonar el fútbol, estuvo más de un año, más de 365 días sin poder jugar un partido oficial con su equipo. Es, como os digo, un futbolista que en principio está en la etapa final de su carrera y que no viene a ser titularísimo, indiscutible para el conjunto de Julen Lopetegui. Para ese rol de futbolista secundario, yo creo que es una buena incorporación, teniendo además en cuenta que ha sido capaz de meterlo en un intercambio donde yo creo que el Sevilla ha salido claramente favorecido. Conociendo las virtudes y los defectos de este futbolista, vamos a ver también algunos de sus números, la falta de continuidad que ha tenido en las últimas temporadas con el Tottenham debido a esas constantes lesiones. En la 18-19 disputó 19 partidos en Premier League, 9 de ellos como titular, con una media de 51 minutos por encuentro, 4 goles, 2 asistencias. En la 19-20, 25 partidos, 12 como titular, media de 48 minutos por encuentro, 2 goles y 1 asistencia. Y en la 20-21, la temporada que terminó hace unos meses, 23 partidos en Premier, 5 de ellos como titular, media de 30 minutos por partido, 1 gol y 0 asistencias para el jugador argentino que, como os digo, pues está en la etapa en principio final de su carrera y que necesitaba salir sí o sí del Tottenham, porque, bueno, yo creo que ya esta relación entre el equipo londinense y el jugador argentino ya no daba más de sí y necesitaba tener una salida. Vamos a ver cómo encaja en el conjunto de Julen Lopetegui, que sabemos que con ese 4-2-3-1 que vino utilizando en la última etapa de la temporada anterior, o con ese 4-3-3 que es más habitual, seguro que tiene un sitio para Eric Lamela. ¿Cómo encaja exactamente? Yo creo que claramente su posición en el 4-2-3-1 está muy definida, sería la del media punta, aunque en principio, como os comentaba antes, para esa posición el titular es el Papu Gómez, y en el 4-3-3 su posición yo creo que más normal sería la del extremo que juega en la derecha, un poquito al estilo Suso, pero con características un poquito diferentes, no tanto de encarar y meterse hacia adentro para disparar, sino para seguir combinando con sus compañeros, dejando libertad para que los laterales suban. También podría ser un futbolista que juegue en izquierda, pero sabiendo que no va a ser un jugador que busque ese uno para uno, que llegue a línea de fondo, sino que él a lo mejor espera un poquito más en el pico del área y deja para que el lateral de esa zona llegue a línea de fondo y combinar con él, o que sea el propio jugador argentino el que ponga el centro. Sin duda un futbolista interesante que viene a cumplir un rol secundario en el Sevilla, y os quiero dar también mi opinión. Creo que los ganadores y perdedores están muy claros en esta operación. Para mí, creo que el Sevilla sale muy bien parado, ha vendido a un jugador que en principio no contaba para el entrenador, porque Julen Lopetegui ha demostrado durante su etapa en el Sevilla que no cree o que no le da tanta importancia para apostar sí o sí por él a un extremo a pie natural, que se las vaya a jugar todas en el 1 contra 1, que vaya a llegar a línea de fondo. Lopetegui no ha demostrado que crea en eso, y por lo tanto entiendo que es una buena operación para el Sevilla, pese a que sea un futbolista creado en su cantera y que obviamente con la corta edad y con lo que demostró la temporada anterior en el Eibar sea ilusionante. Entiendo la operación por parte del Sevilla, y también creo que tiene sentido reemplazar a Franco Vázquez por un rol parecido, por un futbolista parecido como es Eric Lamela. Por parte del argentino creo que es una muy buena operación. Él necesitaba salir sí o sí del Tottenham, donde ya, como os decía antes, creo que ya no tenía nada más que dar. Esa relación entre el conjunto londinense y el futbolista argentino ya no daba más de sí, y llega un equipo que va a tener un gran objetivo deportivo y donde en principio va a encajar, aunque tenga que ser, como os decía antes, con un rol secundario. Por parte del Tottenham, yo creo que es una operación de mucho riesgo, de un futbolista que es cierto que encaja en lo que le puede pedir su entrenador, pero que creo que puede tener problemas importantes a la hora de sacar sus virtudes, de hacer brillar sus
características en un campeonato como el inglés, donde los jugadores son mejores físicamente que en la Liga Española y donde Bryan Gil, para mí, de momento no ha demostrado tener sobre todo esa explosividad, esa ventaja física en los primeros metros para imponerse con facilidad ante jugadores más rápidos y más fuertes. Es cierto que los laterales de la Premier suelen tener peores conceptos defensivos que los laterales de la Liga Española y por lo tanto ahí sí que podemos ver a un Bryan Gil que no tanto tirando de físico sino más de habilidad pueda brillar en ese 1 contra 1. Vamos a ver, ojalá le vaya muy bien al futbolista andaluz. Yo tengo bastantes dudas de que pueda brillar o de que le pueda ir muy bien, porque hay que recordar que el Tottenham es un equipo que tiene el objetivo cada temporada de estar en Champions. ¿Va a ser Bryan Gil un regateador de nivel para un equipo de Champions? Yo tengo dudas, creo que ha ido a jugar a la liga donde menos le beneficia por el estilo y por los rivales que va a tener. Como os digo, ojalá le vaya genial, progrese muchísimo y sea un jugador capaz no solo de brillar en el 1 contra 1, sino que además sume en otras facetas de juego, se pueda adaptar a jugar a pierna cambiada, sea mucho mejor de cara a la portería contraria, sumando goles o sumando asistencias. Hasta aquí este vídeo analizando este intercambio entre el Tottenham y el Sevilla. Espero que os haya gustado. Quiero saber vuestra opinión en comentarios. ¿Qué os parece por parte de ambos equipos? ¿Creéis que Bryan Gil ha dado el paso correcto aceptando ir a la Premier League o no? Quiero saber vuestra opinión. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like y nos vemos en el próximo analizando todo lo que ocurra en este mercado de fichajes.